escucharlos a ellos como especialistas, qué es lo que ellos captan en el dictamen. Les dieron unos papelitos para, ay, sí, por cierto, para llevar un orden de preguntas y también no va a hacer un alboroto para que todo vaya tranquilo y no sea tipo, haga un mercado aquí. Sí, Bueno, aquí está el expediente. Nosotras, 5 vecinas, 5 si no, 1, 2, 3, ¿cuántas éramos? Sí, 4 vecinas nos dimos a la tarea en el mes de octubre de hacer una solicitud al jefe de gobierno en cuestión de la pues, contingencia que vivimos del sismo y del cual nosotros pues, nos vimos muy afectados, y se le pidió al jefe de gobierno un estudio con muchas características técnicas. Hasta hace 2 días me explican el por qué no fue como nosotros lo pedimos. En un principio me dijeron que fue porque Seguridad y la Estructura no cuenta con el equipo que yo estaba pidiendo, que el escáner, que si o sea, pedí varias cosas técnicas. Ustedes no recordarán que anduvimos trabajando. Y entonces alcanzó el tiempo a que el jefe de gobierno diera ordenamiento a cada una de las instituciones a las cuales nosotros citamos, porque citamos a varias instituciones que pensamos debían estar involucradas por la contingencia. Entonces el jefe de gobierno se alcanzó a dar el ordenamiento. Lamentablemente se atrasó mucho y vinieron otras tantas cosas, pero hace algunos días Misaira, amiga mía, me dice, ¿sabes qué? Vamos a integrar carpetas de diferentes lados de Tlatelolco, edificios. Le entras, le dije, a lo que sea. Ok, armamos la carpeta. Algunos vecinos muy contaditos nos apoyan casi siempre. Nos mandamos sus fotos, armamos la carpeta. En base a eso, ella va a Seguridad de Estructura y Seguridad de Estructura le dice que bueno, eso lo va a empujar, hubo juntas y demás. Y entonces a mí me da la curiosidad de por qué el expediente y los ordenamientos del jefe de gobierno no estaban pues a la vista, porque me preguntaba más fotos, le digo, es que yo entregué todo. Y entonces yo me fui un viernes a checar a Seguridad y la Estructura a ver qué pasaba, y hablé con una ingeniera ahí responsable del área y le expliqué la problemática, ¿no? Como siempre lo he planteado, nuestro edificio, todos los tipos C, todos los edificios de Tlatelolco, aunque los tipos C todos somos iguales, no lo somos en realidad, porque tenemos diferentes suelos. Algunos en la tercera, por ejemplo, sus daños y su subsuelo es diferente al de nosotros, los de la primera, etcétera. Desde el 85 eso se manifestó, como en el comportamiento que tuvimos todos. En el 85 este edificio no le pasó nada, en este temblor le pasó todo. Bueno, le expliqué eso, le expliqué que estamos junto al metro, le expliqué que tenemos la cisterna, que tenemos rotas todas las líneas de agua de desfogue, las canaletas. Le dije que era urgente porque nosotros de alguna manera no solo estábamos en riesgo nosotros, sino éramos un riesgo para la gente del metro y toda la gente que transita en el edificio, y que bueno, era responsabilidad de ellos si no hacían nada. Entonces me dijo la ingeniera, mire, yo juzgo que es urgente, pero si la ingeniera responsable de todo dice que no, pues tendrá usted que esperar hasta la cola, porque hay miles, no es usted sola. Pero si la ingeniera dice que es urgente, tenga por seguro que la van a visitar de inmediato, lo cual fue de esa manera. El día viernes pasó, el lunes en la noche me hablan por teléfono y me informan de Seguridad de la Estructura que los teníamos aquí el martes, porque así avisan el gobierno, no te avisan una semana antes. Martes hicimos el recorrido, fue visual, fue muestreo, no fue a todos los departamentos como nosotros pensábamos, fue nada más un muestreo. Igual fue un muestreo de las celdas de cimentación, sí tomaron los desplomes porque trajeron el equipo, tomaron los desplomes porque fue algo que se le insistió y se le explicó a la ingeniera.
Entonces, yo todavía, igual que todos ustedes, tenía esa inquietud. ¿Por qué nosotros pedimos esto, y sabemos que es importante porque el edificio, y por la estructura, por la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Ya me explicaron a mí que el primer paso de un dictamen, cuando menos para gobierno, es ese: venir y hacerlo visual, tomar los desplomes, y en base a eso hace un dictamen, y en base a ese dictamen, termino lo que puse, y en base a ese dictamen, en él viene qué otras entidades y qué otros estudios se requieren. Aquí viene, o sea, a ese dictamen primero, ya luego vienen estos, y cada estudio va a arrojar, obviamente, lo que va resultando del mismo, ¿ok? Esto es para los que preguntamos que, ay, nada más porque lo vieron y ya, no. Así me explicaron a mí. Ya era el planteamiento. Aquí traigo el dictamen. Ahora, por último, nada más quiero dar una explicación. Siento yo que es necesario, por la junta de ayer que fue muy ríspida. No, yo de manera particular, si ustedes así lo quieren ver, tomé la decisión que la lectura del dictamen lo hiciera gente que sabe, especialistas, ingenieros o arquitectos. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de desde que del 85 estoy trabajando todo este rollo, y cada temblor caigo en gobierno, y conozco un montón de ingenieros, y lo poco que he aprendido, sí le entendí, igual yo estoy mal, pues yo no soy especialista. Entonces dije, lo que yo vi no me gustó, y que dije, necesito que gente que sí sabe, lo lea, nos dé su opinión, y de alguna manera se haga un informe para informarle a la gente y no desinformarla, porque lo que vamos a causar es miedo, pánico, y no vamos a hacer las cosas debidamente. Entonces ya gente que sí sabe, sabrá cómo interpretarlo, cómo explicárnoslos y de qué manera nosotros lo podemos abordar con la gente en general, para no causar ese pánico. Esa fue la situación. No es cuestión de que yo me lo quería quedar, pues esto no se hizo para mí, se hizo por el edificio, y yo no lo hice por mi entrada, lo hice por el edificio completo, ni por un departamento, porque yo siempre lo he dicho, no es un departamento, no es una entrada, somos un edificio completo, y bueno o malo, así debe ser. Entonces el dictamen está aquí, se los voy a entregar. ¿Cuántos somos? Somos 4, 18. Primero a los ingenieros. ¿Quiénes son? Los aparatos para hacer el desplome. ¿Qué aparatos porque tú subiste a la azotea, ¿no? Sí. ¿Hicieron algún desplome? En la azotea no se hacen los desplomes. Bueno, ¿fuiste a planta baja con ellos? ¿Fueron a algún lugar para hacer los desplomes? Eso lo vamos a tomar en cuenta a todo eso que nos explican los ingenieros y arquitectos para que tengamos base. Ahorita sí, pero ya no vamos a tocar ese tema ahorita. No, perdón, de lo que estás mencionando, el día, perdón, vecinos, Es que dice que vinieron e hicieron los desplomes. Sí, no, bueno, Yo el pienso aparato que no se hicieron los desplomes. No, el aparato por ejemplo fue un teodolito. Con eso fue lo que estuvieron haciendo mediciones, nada más. Y los ingenieros que venían con ellos fueron los que revisaron todo lo que son azoteas, algunos departamentos y las celdas. Yo estuve con ellos. Y con el aparato el teodolito, es con lo que hicieron. Estuvieron 2 ingenieros o arquitectos, no sé qué eran, afuera haciendo esas mediciones. Nada más aquí lo que nosotros también tenemos duda es en qué se basaron para decir que tenemos las inclinaciones que hay. Sí, saber también. Ajá. Precisamente por eso se pidió, o yo pedí que fuera gente que sí sabe, la que de alguna manera opinara. Porque, por ejemplo, eso a mí yo no sé ni qué es eso. Pero ok. Entonces, era importante que gente que sí sabe le dé lectura y nos dé a nosotros lectura
de ese documento de manera técnica y que para nosotros lo entendamos para así vertirlo a la comunidad. Porque si no va a pasar como cuando hicieron la entrevista del metro, que se iba a desplomar por culpa del metro. ¿Y qué hizo el metro? Cubrió su daño y ya. Pero ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Ahí en el dictamen viene implícito el metro. Y ya hay estrategia para abordar con el metro. O sea, sí lo vamos a hacer. Ah, perdón. Bueno, pero esto nada más es para los representantes. Ese es el documento que se entregó hoy para darle seguimiento al dictamen, que es donde ya se solicita al gobierno que vengan las siguientes instituciones que van a hacer los otros estudios, el estructural, el de suelo, el no sé qué tantos dicen por ahí, y entren todas las entidades que deben entrar marcadas por el gobierno dentro de la Comisión de Reconstrucción, y que habla no solo del arreglo, sino que habla de los apoyos en todo sentido. Y al ratito les digo el porqué, lo que a mí me dijeron en el gobierno. Hay que dejar que lo lean, que lo interpreten y que por favor nos den una explicación. Eso que les voy a entregar es el seguimiento y eso lo entregué hoy. No me quedo con nada. En el chat siempre pongo todo, porque así debe ser. Pero esto era muy... Este es ¿quiénes son los de...? Es que no está el almorzado de ahí. Quédatelo, tú quédate, yo me quedo también. Ese es nuestro... La señora Rebe, ¿no? Se puede quedar. Sí, claro, no, sí. Tengo Nosotros nos reunimos, nosotras somos las que hemos andado ahí. Tenemos un dictamen que me entregó una persona que se llama Charbel, allá en el 2012, y resulta que esa persona ahorita está demandada por el edificio Veracruz, porque le encontraron que había repetido los dictámenes, los había copiado uno a otro edificio y que había tomado los datos sin ser precisos, o sea que no hizo las cosas. Hizo un montón de levantamientos de edificios aquí, hizo de todas las torres y eso, hizo como unos 30 creo. Ahí lo pueden ver en el dictamen que existe. Pero está demandado porque sus datos no son confiables. Bueno, eso resulta siempre con el gobierno, casi siempre, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, en este dictamen que están ustedes entregando ahorita, dice... así la cosa más contradictoria. El inmueble no tuvo daños estructurales derivados del sismo ocurrido el 19 de septiembre del 17. No se encontraron daños en la estructura, aquí los enuncia, los enumera. Y después dice, conforme a lo descrito anteriormente, el inmueble se considera en riesgo alto. O sea, no tuvimos daños en septiembre del 17, pero somos de riesgo alto, debido a los severos desplomes, a los daños en muros y a la problemática que se presenta en sus celdas de cimentación. Bueno, yo quiero ser muy concreto, como ayer lo dije. A mí me fastidia, la verdad, que usen la palabra reestructuración, reforzamiento o cualquier palabra, no sé, los que conocen el tema, inadecuada, porque estos edificios están súper estructurados. Yo quisiera ver cómo se podría reforzar algo así. Incluso hablaron de que nivelar el edificio, por favor, ¿sí? Van a llamar a Superman y a los Avengers para que lo empujen y lo enderecen. No se puede nivelar. ¿Usted es ingeniero o arquitecto? Soy ingeniero arquitecto del Politécnico, egresado en el 75. Sí, vamos a esperar que termine, por favor. Así que termine, por favor. Entonces, nuestro problema es muy concreto. El edificio tiene un desplome, siempre lo ha tenido, siempre ha estado desplomado, así lo reestructuraron en el 85, no podían enderezar nada, lo hicieron a reventón se llama que van conforme está el edificio, así hicieron la reestructuración, todo lo hicieron así con ese desplome que ya tenía. No significa que se haya movido o no se haya movido, yo lo ignoro. Por eso entonces, lo que yo propongo es un estudio topográfico confiable, con buenos aparatos. Hay unos que se llaman estación total o no sé qué, que son computarizados ya,
traen GPS y no sé qué tanto, y dan la ubicación precisa de los puntos, tanto horizontales como verticales, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos reparar las fugas de las celdas de cimentación, sean las tuberías que sean de drenaje, de agua potable, de lo que sea. Necesitamos atender esas fugas, ¿sí? Porque creo que es más las fugas que lo que se mete del exterior del nivel freático. Ahora, respecto a la inundación de celdas, no es nada alarmante. Los que saben del tema no me dejarán mentir. En las construcciones actuales donde hay celdas de cimentación, lo que hacen es colocar unicel para evitar que se inunden con agua y el volumen de agua que llegue a penetrar sea mínimo y el peso que tienen pues no sea tan representativo para la estructura. Eso lo hacen, en serio, en edificios de mucho nivel de billete, según esto, y hasta en interés social. Rellenan las celdas de cimentación con unicel porque es menor peso que si fuera agua. Pero la verdad es casi imposible evitar que el agua del subsuelo penetre a las celdas de cimentación. Por el mismo empuje del edificio, por su peso, porque es como una esponja que se está apretando, ¿sí? Y el agua busca por dónde salir. Entonces, es eso, las fugas. La reparación de las celdas de cimentación donde tenemos ya acero expuesto. O sea, no nomás está cuarteado el concreto, ya se cayó el recubrimiento. Eso puede no ser grave que se caiga el recubrimiento de un elemento, pero si está aparte en un ambiente húmedo, pues sí es problema. Eso requeriría un procedimiento que se llama sanblastear o granillar, que es aventar tierra a presión, arena, para que limpie el elemento y después se le pueda aplicar unos recubrimientos con aditivos especiales para que sellen y protejan el armado. Eso sería. Pero lo primerito es el estudio topográfico, ¿sí? Y después ya no hay problema. No hay problema, los elementos estructurales no están dañados. Ya lo dijo el arquitecto Ramos ayer, no están dañados. ¿Qué le estamos buscando? ¿Sí? Que nos pongan de verdad en riesgo alto y nos digan para afuera. ¿Ustedes no creen que los desarrolladores están sobre Tlatelolco? Claro. ¿Se imaginan la cantidad de departamentos que harían aquí si demolieran? Están esperando a... Somos 10,000 departamentos, éramos en el inicio. ¿Quién sabe cuántos quedan? Con tantas áreas verdes que tenemos, vean Polanco cómo está. Esas celdas que no tienen ni un metro cuadrado de terreno natural, no tienen un árbol natural así en un terreno. Todo está pavimentado, todos son sótanos, estacionamientos y sus macetitas son las zonas jardinadas. Andadores jardinados, macetitas, pasto artificial. Tenemos un montón de cosas que nadie las tiene, ¿sí? Todavía las tenemos. Que nos afectamos por todo el perímetro que está de Barrio Bravo, pues ni modo, pues aquí nos tocó. Pero en sí la unidad es increíble. Gozamos de cosas que nadie goza, ni las de mucho nivel. A no ser, bueno, las del Club de Golf de Santa Fe y cosas de esas, ¿no? Pero aquí tenemos muchas cosas que deberíamos de apreciar que es nuestro edificio, que es nuestro patrimonio y que deberíamos de atenderlo, no dejarlo que se vuelva viejo y que nos ponga en riesgo de verdad. Sí. Mantenimiento, lo que estoy pidiendo. ¿Qué nos cuesta? 2,000 pesos a cada uno, por decir algo, yo no sé, yo no le voy a entrar a reparar. Pues aunque paguen todos. Pero por eso, pero tenemos que forzarnos, tenemos que sentir la colectividad de verdad, que somos una comunidad, no jalar para nuestro molino cada quien, ¿sí? Para eso tenemos a los administradores, nosotros les proponemos a ellos y ellos son el conducto y llevan toda la fuerza de todos nosotros a donde deben llevarla para hacer el planteamiento. Yo les estoy proponiendo y pidiendo que se acerquen a FONAPO y traten de conseguir memoria de cálculo y planos estructurales con los que se hizo la reestructuración, para que así tengamos argumentos para estudiar físicamente la estructura y no nada más suponer, ¿sí? Porque no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí en la reestructuración, pero esas columnas que tenemos en la entrada, por ejemplo,
son una mole de acero. Tenían cantidad de varillas verticales de gruesos increíbles, estribos, pero montonal de estribos, ¿sí? Entonces, si alguien va a venir a suponer y poner, como puso este Charbel en sus plantitas, unas secciones ridículas de acero, dice uno, no, pues para eso. Aquí está. Lo que puso. Estas, según él, son las columnas centrales de la puerta. Por favor, ¿sí? Entonces, de nada nos sirven los estudios de gobierno. La mayoría son nada más para justificar el billete. Porque yo les voy a decir a ustedes que gasté 100 pesos y me quedo 500. La verdad, ¿sí? Entonces no le demos argumentos al gobierno para que malgaste más o se robe más. Hay gente que de verdad resultó muy afectada con ese terremoto. Gente que lo perdió todo. Gente que perdió vidas, ¿sí? Entonces, echémosle ganas, tomemos conciencia de que es nuestro patrimonio, es nuestra obligación, no necesitamos que papá gobierno nos esté dando la mamila, ¿sí? Echémosle ganas, tomemos conciencia, vamos a participar, vamos a sacar adelante esto. El edificio va a durar más, no sé cuántos años más, decenas de años más, pero si lo cuidamos, es cooperar todos. Cooperar y sentir que están seguros, porque nadie sabe dónde le va a tocar. Yo se los dije ayer. Nadie puede ni afirmar que esto va a ser eterno, ni puede afirmar que mañana se va a caer. Eso no se puede, solo Dios sabrá, ¿sí? Pero de que las cosas se hacen con buena intención y que están bien hechas, están hechas. No necesitamos más estudios. No malgastemos los esfuerzos, el tiempo, ni nos estemos confrontando en un momento dado, si ya sabemos cómo está la situación, vamos a enfrentarlo, ¿sí? Si hay desgraciados que no pagan porque la verdad son vividores, ya olvidémonos de ellos, vamos adelante los que sí nos interesan, los que tenemos necesidad y gusto por vivir aquí. Eso es lo que yo planteo nada más. Gracias. Gracias, me presento, soy el arquitecto César Alamilla Cervantes. Les voy a hacer una breve reseña de mi labor con los sismos. Yo empecé en el 85, yo era un estudiante de arquitectura y me integré a las cuadrillas para empezar a revisar edificios. Entonces estuve trabajando para arquitectos de la talla de Ortiz Layuz, del arquitecto Villalobos, gente muy importante en la cuestión de restauración de edificios antiguos. Entonces, desde ese tiempo ya me tocó incluso coordinar alrededor de 5.000 viviendas que se hicieron en el centro, porque estuve trabajando para la fase 1 de renovación habitacional. En esta ocasión del sismo se me ocurrió, porque cerca de mis hijos se cayó un edificio, meterme de rescatista, fallé porque se nos murió una muchacha que nos impidieron salvarla. De ahí terminé dictaminando edificios. Por alguna causa, nosotros en la empresa que yo tengo, nos dedicábamos a hacer cálculos estructurales, a contratar terrenos, toda esa cosa de lo que sería hacer proyectos en lomas, en interlomas, en las cañadas. Usted sabe a qué me refiero, ¿no, ingeniero? Que de alguna manera hacer anclajes de edificios y toda esa situación nos va dando cierta pericia para conocer las estructuras. Entonces, en este sismo empecé a dictaminar edificios. ¿Por qué? Porque yo hice algunos edificios en el Distrito Federal, los cuales afortunadamente están en pie, y no es afortunadamente, ingeniero, pues es una buena supervisión, un buen cálculo, un buen estudio de mecánica de suelos y todo. Esa situación derivó en que de repente me empezaron a llamar vecinos de los edificios que yo construí para decirme, oiga, arquitecto, si se cayó el edificio de acá, ¿por qué usted no se cayó? Puede venir a dictaminarlo, a darnos opinión. Y así empecé, terminando haciendo unos 80 dictámenes a lo largo de los sismos. Cuando me integré a los campamentos y me di cuenta del manejo que se estaba dando del acopio de las cosas, del destino que se le daba a las cosas, empecé a poner oposición, de tal forma que fui corrido del campamento, fui agredido, y yo de alguna manera empecé a idear un plan, y de ese plan salió una asociación civil que está en el proceso de formación, que se llama Gracias, nosotros lo hacemos. Así se llama. ¿Por qué se llama así? Porque precisamente estamos sin competir con el gobierno, sin enfrentarnos con el gobierno, le estamos diciendo gracias, nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Con las palabras que acaba de decir mi ingeniero, muy atinadas.
El ingeniero hizo un análisis estructural estupendo del edificio. Concuerdo con él que los planos que acabo de ver son realmente no es la realidad del edificio. Concuerdo en que esos edificios fueron construidos con una gran pericia y con un gran nivel técnico que era lo mejor del mundo en ese momento. El arquitecto Pani, entre otras cosas, aparte de estos edificios, hizo la torre de rectoría, para que se den ustedes una idea de la importancia de las obras que hizo el arquitecto Pani. No caigamos en clases de historia, por supuesto, pero estos edificios se hicieron y yo tuve la suerte de que mi padre participó en algunas obras de estos edificios. Entonces le contaba las anécdotas de los supervisores que eran sumamente estrictos con los colados, con los armados. O sea, estas obras son de alta especificación porque además al ser edificios públicos entran en una categoría en el reglamento en el que son edificios que tienen que tener cargas superiores a los 450 kilos por metro cuadrado, cargas vivas especiales, y además a estos edificios se les confiere por cálculo, y decíamos incluso a veces en obra, factor miedo, ¿no, ingeniero? Ese era un... Pánico. ¿Se acuerda, ingeniero? Usted lo sabe perfectamente. Factor pánico. Factor pánico. ¿Y cuál era el factor pánico? Ponle otras 10 varillas. No voy a gastar 10 toneladas de más de acero, pero ponle 10 varillas más, lo cual no hacen ahora. Ustedes verán los desarrollos que se han caído nuevos contra estos. Yo en los edificios que he dictaminado, edificios que tienen 60, 70, 80 años, están perfectamente en pie, hechos con maestros muy profesionales, con ingenieros como usted, altamente capacitados. Pero ¿qué pasa ahora? Nada más para que ustedes se den cuenta, ustedes ven cualquier obra grande y está lleno de muchachos inexpertos. ¿Por qué? Porque les pagan poco, porque no le pagan. ¿Cuánto ganaría usted un ingeniero como usted? ¿Cuánto? No se lo van a pagar, ingeniero. Usted está sobrevaluado para trabajar en cualquier constructora. No le van a pagar lo que usted amerita pagar. Prefiere pagarle a un muchacho recién egresado que con toda la buena intención, pero no tiene la experiencia. Entonces, bueno, en este caso, este edificio, con estas características que acaba de indicar el ingeniero, es un edificio que no se le puede hacer nada. Los desplomes están aquí, están consignados, pero coincido perfectamente con usted, ingeniero, en que los desplomes tienen que ser corroborados por un aparato que ya no sea un teodolito, que tiene que ser un aparato que se llama estación total, totalmente de acuerdo. Se dirigen por satélite y nos van a dar la ubicación en todo el planeta Tierra del edificio, en su verticalidad, sus coordenadas planas, sus niveles y todo. Definitivamente, leyendo el dictamen, el problema fundamental de este edificio, desde mi punto de vista, ha sido la falta de mantenimiento en las celdas de cimentación. Eso influye, ¿por qué? Porque socava. El exceso de humedad socava, y al socavar hay un desequilibrio del suelo. Eso es muy lógico, parece que no, pero un drenaje roto hace más daño que tirar una columna o tirar un muro o hacer algún arreglo al edificio. Paralelo a eso, después de los sismos del 85, con las reestructuraciones que hicieron, incluso de cimentación tan robustas, estos edificios tienen un peso muerto tan importante que por sí mismos están en un punto de equilibrio, aunque haya un desplome. O sea, definitivamente esta situación de la estabilidad del edificio, no estamos hablando de que esté en juego o en peligro, sino lo que tenemos que hacer nada más es, y ahí es lo que yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta, que, bueno, este es un dictamen, para mí es un dictamen preliminar post-sísmico, ¿sí? Para mí ese es un dictamen sumamente incompleto, en el cual nosotros tendríamos que tener, como también bien lo dijo el ingeniero, yo refuerzo, me apoyo en lo que dijo el ingeniero, un antecedente histórico primero del edificio, porque hay que ver el antecedente histórico de su obra original, de su reestructuración, y después de todo eso se tiene que hacer un estudio actual y moderno de la mecánica de suelo actual, porque ya no es la misma mecánica de suelo que tenía el edificio cuando fue construido. Se tienen que hacer unos sondeos, se tienen que hacer unos estudios de mecánica de suelo, se tiene que evaluar la cimentación y se tiene, sobre todo, si no hay planos, que hacer un levantamiento del edificio para que ese edificio se meta en un modelo matemático, un sistema STAR, para que se haga una simulación de sismo y sepamos cómo se va a comportar con las nuevas condiciones del suelo, ingeniero. Eso es muy importante. Esa va a ser la garantía que ustedes tengan para saber cómo se va a comportar el edificio ante una solicitación sísmica. Así le llamamos, solicitación sísmica, ¿no? De alguna manera, esos estudios tienen un costo, pero yo
he tenido, a través de la asociación civil, he estado asesorando a varios grupos de vecinos, en los cuales algunos yo les he sugerido que se acerquen al INVI, porque el INVI está otorgando créditos y está otorgando recursos, van créditos desde 80 hasta 140,000 pesos por departamento, que permiten dos cosas: un arreglo de los departamentos en sus acabados, sus baños y sus drenajes, y la otra, que parte de eso lo aporten ustedes a un arreglo general, por ejemplo, la cimentación y los drenajes, que es sumamente importante. ¿Qué sucede con el INVI? Que el INVI va a hacer va a tomar el cobijo el edificio y va a asignar un asesor externo. Ese asesor externo va a decir, a ver, ¿cuántos DROs hay aquí? ¿Cuántos ingenieros hay aquí? Va a conjuntar los esfuerzos de todo y va a hacer un catálogo común para cotizar los estudios que se tengan que hacer. No tiene que llegar alguien y decir, yo quiero hacer esto. No. Se tiene que hacer primero un catálogo para que todos coticen la misma condición de estudio. Y ustedes tengan que hacer lo siguiente: ustedes se tienen que organizar en 3 rubros muy grandes. Ustedes, todos los departamentos. Ustedes tienen que tener un rubro vecinal, que vea las cuestiones de cuotas, organizaciones, peleas, etcétera. Un rubro legal, para hacer una copia documental, una investigación documental, una serie de cosas que ahorita les voy a decir. Y una comisión técnica. Esa comisión técnica va a estar conformada por todos los arquitectos, todos los ingenieros que quieran participar, y ellos, junto con el asesor externo, ya sea del INVI o me contraten a mí o quien sea, pero que se lleguen a conclusiones sobre los estudios que se tienen que hacer, para que no haya alguien que se le ocurrió hacer un estudio y otro se le ocurrió hacer otro, y otro. No. Esto tiene que tener una normatividad, tiene que tener un orden, y el orden es tan básico como saber que primero se ponen los chones y luego los pantalones. Así es. No podemos brincarnos ese orden, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que estén organizados en esas 3 comisiones. Y esas 3 comisiones se van a poder reunir independiente para tratar los asuntos inherentes a lo que le corresponde a cada comisión. A ver, vecinos, la comisión vecinal, a ver quién debe cuotas, cómo le vamos a hacer. La comisión legal, a ver, vamos a FONAPO a buscar la documental del edificio. Y la comisión técnica, a ver, vamos a convocar a los DROs que nos vayan presentando su currículum, que nos vayan presentando su cédula, para nosotros ir investigando, como dice el ingeniero, si están demandados como el ingeniero Charbel, si tienen algún tipo de irregularidad. Entonces eso tienen que tenerlo muy presente, o sea, ordenarse de manera que todos jalen para hacia un lado, porque si unos jalan para acá y otros para allá, pues en los esfuerzos se vuelven cero, se vuelve en una situación tirante, en una lucha de egos, de poderes. Lo entiendo porque he asesorado, no tienen ustedes idea de cuántos grupos de vecinos, y me han mentado la madre, hasta he salido corriendo, ¿eh? Sí, definitivamente. Pero lo importante es tener un orden. Esto de que dice entonces que estamos en riesgo alto, a mí lo que me preocupa es esto. O sea, es un dictamen hecho así tan a la ligera, como dicen. Mire, no es tan ligera, le voy a decir por qué. Que nos pongan en riesgo alto. Le voy a decir por qué no. O sea, tiene su fundamento, aunque sí, como dice el ingeniero, es ambiguo. Estamos en los desplomes en la zona oriente de 45 centímetros que superan una norma que ya existe en el reglamento, en las normas, en todo lo inherente. Estamos superando ese desplome. O sea, eso no lo podemos soslayar. Pero es como dice el ingeniero, o sea, estos resultados es en base a qué. Tendríamos que rectificar. Primero tenemos que hacer un dictamen serio. Así es. Un dictamen más completo, ¿no? Sí. Porque este dictamen le faltan fotos y sobre todo hace falta que el DRO o corresponsable estructural haga un análisis muy severo con respecto a todos los artículos inherentes del reglamento y de la norma complementaria, para que veamos las condiciones de las celdas, si ya cumplen o no cumplen, para que veamos el nivel freático de las celdas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos todo eso. hacer? ¿Qué sucede? ¿No? No estoy hablando ya de un dictamen, sino estamos hablando como si fuera un herido, una pericial. La pericial es la que nos va a decir, después de todos los estudios, el verdadero estado del edificio, después de haberlo puesto en un modelo matemático, una simulación de sismo
después de haber alimentado todos los datos del edificio, creo que algún ingeniero no me dejará mentir, ¿no? O sea, ahora, ¿no es así, ingeniero? O sea, se tiene que hacer un modelo matemático, se tiene que meter al programa, se tiene que hacer esa simulación. Esa simulación a los hizo Aquí Ramos. hay una situación, yo creo que no hay que perder de vista que aunque es un dictamen inicial de una inspección visual, de la cual se va a partir precisamente para hacer la serie de estudios que se requiere y entonces con los instrumentos apropiados, con los programas apropiados y demás, es el inicio para... Aunque no es ¿sí? tan buen inicio. No es tan Sí, buen sí, inicio, debo de decirle, pero de alguna... no es tan buen inicio, sí, o sea, a lo que voy es a lo siguiente. Efectivamente, en el Instituto de la Seguridad para las Construcciones, ahí nos dijeron, en las mesas de trabajo que hemos tenido, que la mayor afectación que tuvieron los edificios tipo C, que es como este, en Tlatelolco, se le debe a la falta de mantenimiento, efectivamente. Que precisamente las celdas de cimentación deben de permanecer secas. hay un nivel, Que, hay un límite de agua que bueno, puede permítame terminar, ¿sí? Permítame terminar. Que deben permanecer secas precisamente porque el agua que contienen, sea un nivel bajo, un límite de nivel, un nivel alto, como sea, es un peso. El agua es un peso, sea de drenaje, sea de manto freático, sea de lo que sea, es un peso que en comportamiento en sismo se convierte precisamente en el vaivén y en lo que afecta más. Exactamente. Pasó al 10, así es. Sí. Entonces, lo que a nosotros nos comentaron es que por principio de cuentas hay que empezar por el paso 1, seguirle con el 2, luego con el 3, y el paso 1 podría ser, independientemente de qué manera paralela se lleven a cabo los estudios que se deben de realizar, se empieza a hacer el achique controlado de las celdas de cimentación para sellar e impermeabilizar, y también para estar monitoreando el comportamiento de todos y cada uno de los módulos, porque las celdas de cimentación no son únicamente las que están en los sótanos. Alrededor del edificio y dentro de cada módulo hay más celdas de cimentación, que también por el desplome que tienen los edificios, algunas celdas pueden estar secas, pero el azote está cargado de agua. Y todo eso es un peso mayor para el edificio. ¿Cómo se llama usted? Azalea Suárez Plata, Azalea. ingeniera industrial. Ok, a ver, Azalea. Del Politécnico también. Déjeme decirle una cosa, es importante tomar en cuenta esto. Posiblemente, y a lo mejor diga yo una tontería, pero posiblemente si se intentara renivelar el edificio, a lo mejor se rellenarían de concreto algunas celdas para buscar un equilibrio de peso. No piense entonces que el agua va a incidir. De repente ponen costales de arena. Exactamente. Sí. ¿No ingeniero? O sea, eso pudiera ser, se puede excavar en un lado y inyectar concreto en otro. Entonces, sí, y que se tiene que hacer no de se manera preocupe ahorita controlada. tanto con el agua hacia allá. Ahora, lo que ya tienen que tener desde ahora es la tutela de una persona técnicamente capacitada, porque si ustedes quieren hacer un bombeo de achique, se tiene que hacer con una bitácora de obra, se tiene que llevar un control, tal día, tal parte, porque tienen que tener ustedes, por eso les digo que tienen que ustedes que organizarse y tener una comisión técnica, una comisión legal y una comisión vecinal. Sí, así es. Y ustedes ya sabrán si se acercan a FONAPO, a Limpia, al gobierno, a donde quieran, pero de alguna manera díganme. Sí, de todo lo que usted dijo yo tengo información y tengo inclusive documentos. Excelente. Hay una situación, usted habla de una historia de las estructuras y para saber cómo ha ido cambiando el comportamiento. Se hizo hace, cuando estuvo Agustín Torres, que es el estudio que hay de 2011, si no mal recuerdo, nosotros gestionamos 30 millones de pesos para estudiar 11 edificios. Pero Agustín Torres decidió que no eran 11, que debían ser más edificios. Es donde tiene la demanda el Charbel que dice usted. Resulta ser de que lo que vinieron a hacer no fue ni mínimamente un estudio, nada, sencillamente fue una tontería. El dinero, la verdad, se perdió, obviamente, como usted bien dice, ya saben cómo se lo guardan estas gentes, ¿no? Bueno, entonces yo tengo ese estudio en un disco. Eso tenemos que imprimirlo, tiene que formar parte de todos los antecedentes, en todo documento de lo demás que usted dice anterior. Aquí hay una persona, no aquí en el edificio, yo la conozco de toda la vida,
el ingeniero Jordán. Es el cronista. Ingeniero Jordán, él vive precisamente en el Veracruz. Okay. Y precisamente la historia del Veracruz va sobre lo que dice aquí el vecino, de lo que sucedió, porque resulta ser de que nada de lo que se tenía planteado del Veracruz resultó, y en este sismo de verdad no les fue nada bien. Bueno, Jordán vive ahí en el house, pero hay una cosa. Tiene que ser su asesor. A ver, Jordán tiene todo y más de Tlatelolco, desde que se construyó hasta su reconstrucción. Lo tendré que nombrar asesor, cronista o asesor externo. Permítame terminar. Luego entonces usted también habló efectivamente de FONAPO y del INVI. Sí, usted habló. Bueno, quiero comentarle que en este documento que nosotras metimos desde septiembre, una de las entidades citadas es el INVI. Un ordenamiento que hubo por parte de Mancera hacia el INVI fue que se nos diera esa atención, de tal manera que nosotros ya estamos en este momento, primero en plataforma de reestructuración de las instituciones, y vamos a estar muy pronto en Gaceta Oficial y en la plataforma de la Ciudad de México. ¿Por qué y para qué? Para lo que usted efectivamente decía, para préstamos, para el préstamo que va de la cantidad que usted decía, hasta los 140 a pagar en 20 años, ok. Y también para vivienda y también para muchísimas cosas que se dieron a través de la petición que se hizo, que se formara esta comisión, y esta comisión tiene todo eso, y eso nosotros lo pedimos en el escrito madre, pero en este escrito último que entregué hoy, gracias a ese dictamen que va a estar en plataforma CDMX, ya se le está solicitando, yo le estoy solicitando al gobierno que haga lo consecuente al dictamen que él mismo generó. Y lo consecuente es que intervengan las instituciones como obras que tiene el equipo y como las otras instituciones para que hagan los estudios que ustedes están mencionando. Más aparte nos provean de todos los programas que la misma comisión tiene a favor de todos los damnificados. De ahí, por eso fue el estudio socioeconómico de la semana pasada, que es parte de un conjunto de cosas que se han venido haciendo. Qué bueno, por último, creo que, espero no se me haya olvidado algo de lo que dijo. Habló de FONAPO. De FONAPO, algunos, porque igual, no todos quisieron. Los que sí quisieron, se armaron carpetas y se metieron a FONAPO a través de, sí, lo voy a decir, de una senadora. Y esas carpetas, estamos nosotros, hay un fondo perdido. Sí. Yo también sé de ese rollo porque ya no me metida. Hay un fondo perdido que se rescató, que FONAPO es federal, pero finalmente ese fondo perdido se logró jalar hacia la Ciudad de México. Y entonces al jalarse a la Ciudad de México se le etiquetó de tal manera que fuera para la contingencia. La Padierna logró que se etiquetara para ciertos edificios de nosotros, para Tlatelolco, y los que metimos esas carpetas que estamos integrados en FONAPO, nos va a proveer FONAPO de la posibilidad de, ya sea económica o de arreglarnos, o de ya sea áreas comunes o celdas o departamentos, porque está tipificado de esa manera, que es para ello. Entonces, sí estamos de alguna manera protegidos por las entidades que usted llamó, dado que en el escrito madre se citaron a todas y hubo el ordenamiento. Ok, me faltan un par de entidades, Chinita. Ahora, sí. Yo, en base a lo que usted está diciendo, sí. yo agarré este dictamen y ahí sí, para obtener recursos, emplearía lo que dice riesgo alto. Ya, claro. O sea, yo emplearía ese dictamen para ir a cacarear, a decir que, oye, este es riesgo alto, dame recursos, dame recursos. Pero es como dice el ingeniero, aquí dice, el inmueble no tuvo daño estructural derivado del sismo ocurrido. Sí, y después de ello hay que de riesgo alto. Sí, lo que pasa es que este dictamen hay que complementarlo. Por ejemplo, el gobierno maneja un código de colores que no está aquí especificado. Que así lo sé yo. Usted lo sabe, ¿no, Chelita? Pero aquí no está especificado. No, no está especificado. Lo cual da como incompleto ese dictamen. Completamente. ¿Está usted de acuerdo? Ya ve que eso, algo se me olvidaba. Resulta ser de que lo que decía Salia, es como un pequeño... Como el previo para ir a lo demás. Porque nosotros, Edificio Arteaga, está en la seguridad de las estructuras, nosotros tenemos un catálogo que tiene fotografías y tiene
del 2011, del 2014 y tiene todo lo que le hemos proveído a través de estos meses y que hemos trabajado conjuntamente con ellos. La tienen porque la sacaron el día que yo fui a reclamar mi escrito. Entonces estamos muy avanzados. ¿Sabe qué falta nada más? Que el INVI le asigne su asesor externo. Okay, el INVI acá en el edificio le asigna un asesor externo, que es una persona que el INVI le está pagando por fuera, y él va a venir y va a decir, vamos a convocar a los ROs, yo voy a hacer el catálogo, y con la comisión y con las comisiones vamos a elegir las mejores postores para los estudios. Eso le falta que haga el INVI. Ahora, hay otro tema. Estamos dentro de un edificio que es forma parte de un conjunto que es patrimonio no del DF ni de nosotros, como bien lo dije, sino es de la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. Entonces hay un par de entidades que se nos está olvidando consultar, que es el INA y el INBA. Casi todos los edificios que son, yo tuve la oportunidad de intervenir en el Museo de Antropología y me obligaron a trabajar con el despacho de Pedro Ramírez Vázquez. Acabo de hacer yo el restaurante del Museo Tamayo hace 4 años y me obligaron a trabajar con Teodoro González de León, con el despacho. Así es como trabaja el INA, Chelita. O sea, yo no sé si haya una sucesión del despacho de Pani, yo no sé si haya alguien encargado del manejo del archivo de Pani, de la obra histórica de Pani, pero se tendría que involucrar. ¿Y sabe por qué, Chelita? Porque esa gente va a tener más información que la que pueden ustedes ver en la biblioteca o en la hemeroteca. Esa gente que tiene ese acervo es la que les va a dar toda la información que ustedes necesitan para que usted ingeniero joven y experimentado, sepa y pueda tener un antecedente del edificio y en conjunción con el asesor externo del INVI, tengan ustedes una organización que les permita tomar las decisiones con el amparo de un técnico. Así es, ¿Ok? Ya no las tomen por consenso. Aquí ya no es votación, aquí no hay democracia. Ingeniero, en técnica no hay democracia. Aquí prevalece un estudio, prevalece una organización, prevalece un orden y sobre todo si ya ustedes van a tener esa instancia adecuada. Ahora, déjenme decir y cerrar esta idea. Yo particularmente, y eso está comprobado, creo que todos lo sabemos, yo no me confiaría a un estudio que sea pagado por el gobierno. Yo no me, por eso precisamente por eso mi asociación se llama Gracias, nosotros lo hacemos. O sea, yo les puedo mandar un DRO, yo les puedo mandar un asesor, yo puedo incluso seguirlos asesorando de manera, como él lo he estado haciendo, de manera gratuita en muchos casos, pero lo importante está en que ustedes, como sociedad civil, como grupo civil, tomen decisiones inherentes a su propio interés. ¿Por qué? Porque seguramente un contrato del gobierno, de algún constructor, de algún arquitecto, va a tener por ahí alguna comisión, por ahí va a tener alguna situación poco clara. Por eso, grábese esa frase, gracias, nosotros lo hacemos. Si el INVI les da ese recurso, yo ya he tenido juntas con asesores externos del INVI y me han dicho, arquitecto, pues usted díganles qué hagan con el recurso. Aquí dice en el manual que es para arreglos interiores, pero si usted determina que lo hagamos, yo les autorizo que ocupen. Así es. Entonces, lo que ustedes necesitan es eso, es una asesoría, pero básicamente primero complementar esos estudios, porque a lo mejor tenemos este estudio, tenemos el de Chávez, que necesariamente se va a tener que integrar como un elemento de referencia, aunque esté mal, porque es parte de la historia. Es la historia documental, Entonces, lo primero que tienen que hacer es documentarse muy bien, ir a la antropología, investigar, insisto, con el legado del arquitecto Pani, que seguramente deben de tener las fotos de la obra, deben de tener todo eso, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, vamos, pero para eso organícense, para eso dejen de tener diferencias, ¿sí? Y mejor nombren sus comisiones. En las comisiones siempre va a haber alguien que sea el que quiera darle tiempo y esfuerzo a cada rubro, un ingeniero, un especialista en trámites, o un abogado, o una persona que ya tenga el manejo, que la conozcan todos los vecinos, pero es importante que tengan esas 3 comisiones para que todos hagan trabajo en concreto y todos avancen poco a poco, día a día, cada uno en el rubro que está haciendo. ¿Me explico? Yo difiero en el tema de buscar la ayuda gubernamental. ¿Sí? Yo creo que ese es un camino muy largo y que a final de cuentas no garantiza que se obtenga algo benéfico.
sino para algunas personas en particular. Concuerdo con usted. Entonces, si lo atacamos directo, yo creo que es mejor, y hacemos lo que se dijo, los dos puntos principales, el estudio topográfico y arreglo de celdas, de fugas, y con eso tenemos una tranquilidad, pero bastante alta. Ahora, si nos metemos al gobierno, vamos a estar como Nuevo León. Yo les estaba comentando hace rato, yo pasaba por ahí antes del sismo del 85 y en el Nuevo León había mantas que decían: gobierno, atiéndenos, que no sé qué problema que tenían de cimentación. Así lo decían las mantas, sí, ahí estaba cubriendo toda la planta baja, ¿sí? Y vean lo que pasó. Entonces vamos a buscar ayuda del gobierno. ¿Sabe qué? Vamos a fregar. En este caso no es tanto así, señor. No, ya sé que no, yo estoy seguro en donde vivo. Yo no entiendo por qué le ponen alto riesgo. No, yo me refería a del gobierno, es aprovechar ese recurso que está dando para aplicar una obra. Ok, Nada más, que se haga. o sea, ahora sí que... No, sí, estoy de acuerdo que se haga. Pero lo que nos surge a nosotros es atender el problema aquí. Digamos que si usted preside la comisión técnica, el INVI ahorita tiene... ¿Cuánto puede costar un estudio topográfico? ¿Usted qué sabe de costos? De este edificio... Sí, de este edificio, con nivelación y plomos y todo. No, alrededor de 50,000 pesos costaría un edificio. Sí. ¿Cuánto les costó hacer ya su estudio topográfico? ¿Perdón? ¿Cuánto les costó su estudio? Allá en el... Nosotros, y fue 9,000 pesos en todo el edificio. ¿Cuánto? 9,000 pesos. Un estudio topográfico, pero digo, no fue ni satelital ni nada, sí fue por una empresa privada, no fue por parte del gobierno ni nada, fue contratada por nosotros, Sí, los vecinos. todos sus estudios van a ser privados. O sea, el INVI le va a dar el recurso a ustedes, Sí, pero eso ustedes es van a de contratar por acuerdo. fuera todos los Sí. estudios. Sí. No, nada de gobierno. O sea, Pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar? mire, le voy a decir, le acabo ¿Nos de... va a agarrar otro sismo? No. Y entonces sí, todo. Pero si Permítame, no ingeniero. tiene miedo, que Mire, no sabe dónde vive, entonces... Mire, ingeniero, ¿por qué le se voy a decir preocupa? cómo está el asunto. Oh, Pela. ¿Que por qué me preocupo? No. Es ¿De qué me preocupo? No sé qué Yo no me preocupo de nada realmente. Sí, el edificio va a durar así decenas. Yo ya no voy a estar aquí y el edificio va a seguir. Entonces, no nos ¿Sí? preocupemos. Y el siguiente Permítame, sismo permítame vamos a contestarle ver más a- que muramos del pinche impacto que nos va a dar. Sí. Permítame contestar al Pero el edificio ingeniero. va a resistir. Déjame contestar al ingeniero. Ingeniero, en experiencia propia, no estoy hablando de cosas factibles, sino que a mí me tocó participar. Yo tomé el edificio Tlalpan 1263 y la Junta de Vecinos estaba por firmar con una constructora que les cobrara $1 millón por los estudios. Y no estaban en el INVI. Estaban ellos viendo cómo se iban a embarcar. Me llamaron, vieron mi página de Facebook, vieron mi video, me llamaron, llegué y los asesoré. Y lo primero que me mostraron fueron sus presupuestos y les dije, ¿saben qué? Esto está fuera de... Hagan esto. De que les asesoré acá, van 2 meses, ingeniero, y ya tienen ellos los cheques en sus manos. 2 meses. Y hay un asesor externo, se hizo el concurso, incluso se me invitó a participar a mí con mis DROs en el concurso, y ha sido de verdad el manejo del asesor. El asesor externo no trabaja en el INVI. El INVI le paga y el asesor nada más viene y determina y organiza a los vecinos. Exacto. Los vecinos ya tienen el dinero y lo van a aplicar en lo que ellos quieran, ¿sí? O sea, por eso me pareció una opción interesante. Explórenla, ustedes sabrán si el consenso la toman o no, pero es una salida para que obtengan recursos. Yo veo que, por ejemplo, falta gente que pague mantenimientos, hay un déficit de caja, de todo. Ese déficit lo podrían compensar Con esos ese apoyo, apoyos. nada más. Y sí, insisto, ingeniero, yo estoy fuera. Yo no represento ni partidos políticos, se lo aclaro, ni represento al gobierno, ni nada. Al contrario, a mí me han amenazado, me han ido a patear el carro, me han roto los espejos del carro, me han corrido los campamentos. A mí me tiene muy bien me tiene muy bien detectado mucha gente del gobierno, ¿verdad? Pero lo único que yo he hecho, y ha sido en varios desarrollos, Brenda me ha acompañado a varias juntas, lo único que yo he hecho es esto, darles un poco de luz, darles un poco de orden, darles claridad de ideas y ofrecerles soluciones, ¿ok, ingeniero? Sin politizar y sin entrar en situaciones de... Yo nomás para finalizar mi intervención le pido a la señora Graciela que cualquier paso que dé lo informe Claro. y lo consulte con los administradores,
que son nuestros representantes. Bien o mal, somos nosotros los que los elegimos a ellos como nuestros representantes y son los que tienen nuestra fuerza, ¿sí? Entonces, si ella está actuando por su cuenta y hace trámites que no debe de hacer, pues nos puede perjudicar a todos. Oye, ingeniero, pero como con esto de que permítame decir algo ahí. Conlleva mucho riesgo lo que usted acaba de decir. Porque un administrador no tiene el conocimiento técnico para hacer un contrato, para contratar a un arquitecto o un DRO o un estudio, no. Ustedes, independientemente de su administración, tienen que hacer sus comisiones. Yo creo que hay mucho material profesional en el edificio como para que conformen sus comisiones y esas comisiones acuerden con los administradores, porque los administradores son eso, sí, no, son administradores. Pero un buen administrador es el que se sabe rodear y se sabe asesorar con las personas que tienen los conocimientos necesarios. Aquí se les ha ofrecido a los administradores, y ellos lo pueden corroborar, que si necesitan algún tema de construcción o de mantenimiento, consulten con los que tenemos experiencia en eso, ¿sí? Si tenemos algún problema legal, pues que consulten con algún abogado. ¿Sí? O sea, si están de voluntarios, todos podemos participar. Yo lo nominaría a usted para presidir la comisión técnica. No me interesa. No me interesa. Es precisamente. Pero usted podría emitir, por ejemplo, no le interesa, pero si hay una comisión, usted podría ser un asesor honorario, podría dar su opinión. Sí, claro, soy condómino, soy granjante de aquí, me interesa. Entonces, sí me interesa. No se abra, no se aparte, no se pelee, mejor aporte. No, pero es que es molesto, es molesto. Yo lo sé. Si dice que seguro, porque yo lo sé, yo sí, ingeniero, pero usted podría hacer. Imagínese cuántos edificios, ingeniero, ¿cómo se llama, ingeniero? Yo, Hugo Osorio. Imagínese, ingeniero Hugo, cuántos edificios no quisiera contar con una persona con experiencia como usted. Así que haga a un lado su carácter, prevalezca su conocimiento y apórtelo. Sí, lo que dice el ingeniero es que no estemos esperando a que el gobierno nos mantenga. No debemos buscar la manila. Exactamente, ingeniero. Pero mi departamento no sufrió daños estructurales. No, yo lo reconstruí y arreglé a mis posibilidades. Claro. O sea, no estoy esperando a que el papá gobierno venga y me dé 10,000 pesos para... La opción es esa, que entonces hagan ustedes un fondo y se muevan como fuerza civil, como lo que yo estoy haciendo. Gracias, nosotros lo hacemos. Así es. Sí. Organícense y adelante. Yo estaría más de esa idea. Adelante, organícense y entonces... La señora creo que estaba... Vamos a empezar con la señora Iloguazán y luego allá. Yo lo único que quiero decir es que sí debiera hacer, digo, es una opción como lo digo. Desafortunadamente yo creo que va a ser muy difícil que por nuestros propios medios consigamos ese dinero. Y nos va a hacer más largo el camino, ¿verdad? Si no obtenemos el dinero de una de esas dependencias. Digo, no nos hagamos tontos. Todos tenemos muchos morosos en las entradas. Entonces, imagínense si vamos a decir, estudio topográfico, 20,000 pesos. Yo trabajé en la Universidad del Claustro de Sor Juana, brazo derecho del administrador, que hacía todas las reformas y construcciones nuevas de un edificio del siglo XIX, ¿verdad? Todos sabemos. ¿Y se brincaba el INA? Para nada. No, ni el INA, ni CEDUBI. Había que ir con el INA, con el INBA, ¿sí? Entonces yo sí creo que debemos buscar ese camino, porque no va a ser posible económicamente que paguemos todos esos estudios y trabajos que se van a hacer. Otra de las cosas que yo creo sí es importante informar, pero yo sinceramente considero que la única persona que se movió el 20 de septiembre fue la señora Chávez. El 20 de septiembre, la información que usted tiene es que yo sepa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya, y basta de que usted me dijo, y usted, no, por favor. Pero no hay daños estructurales. Ya sería... Bueno, pero cooperar todos. Lo que pasa es que el desplome... Claro. Sí, se había terminado la... A ver. Aquí hay una situación que es la ley de física, Todo lo que no está a plomo se cae. Entonces, aquí lo que nos indica que hay que invertir en los estudios, por eso sí te pido que seas así como que analices mucho lo que te voy a decir,
Este desplome indica que hay que hacer estudios, que hay que hacer modelos matemáticos. ¿O no, ingeniero? No soy arquitecto, es aeronáutico. Aeronáutico. A ver, yo nada más quisiera, que me dejen terminarse. Yo nada más quisiera que me dejen terminar. Que termine, señora, por A ver, favor. ¿por qué no me dejan terminar? O sea, yo considero que es más importante ahorita el edificio que los departamentos. A mí me da más tranquilidad, aunque tenga yo una grieta, que yo sé que es una, porque yo tuve una opinión de un arquitecto, que fue a mi casa, un arquitecto, amistad nuestra, que me dijo, ahí voy, me dijo, no te preocupes, Rebeca, ¿sí? O sea, estás bien, ¿no? Yo prefiero que se arregle, que se vea que mi departamento lo puedo arreglar después. Es más importante el subsuelo, las sendas de cimentación. Entonces yo sí creo que debemos de dejarnos de que tú me dijiste, yo te contesté, tú no me informaste. Digo, por favor, pongámonos todos a unirnos. Eso es lo único que yo creo. Pues, como dice, 85. tal cual. Sí, pero puede durar otros 10 o 20 o durar un día. Y no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, si en un estudio que valga 50,000 pesos me dice que el desplome que tiene es ya insostenible, ¿qué vamos a hacer? Ni el dinero del INVI, ni el dinero de nada nos va a servir.